Tengan muy buenas tardes docentes, yo soy Cristian Castro y este día estaré hablando acerca del quinto par craneal, también conocido como nervio trigémino. Iniciando con algunas generalidades, tenemos que saber que los nombres con los que se le conoce a este par craneal están el nervio del trigémino, el nervio trigeminal, quinto par craneal o quinto par. Tenemos que saber también que este es el principal nervio sensitivo de la cara, siendo un par craneal mixto, ya que tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor va a mandar órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial va a recoger la información táctil y propioreceptiva, así como la temperatura y dolor de varias zonas de la cara, de la boca y los 2/3 anteriores de la lengua. Comenzando un poquito con el origen, debemos de dejar claro que el origen real se va a encontrar en medio del tronco encefálico, originándose y formando parte de los 4 núcleos que van a ocupar la totalidad del tronco e incluso los primeros segmentos cervicales medulares, mientras que en su origen aparente van a ser 2 raíces ubicadas en la región anterolateral de la protuberancia, en el punto en donde se funde con los 2 péndulos cerebelosos medios. Aquí podemos ver los 4 núcleos que se observan fácilmente en un color más verdoso que el resto. Aquí tenemos el núcleo motor del nervio del trigémino, que es el más pequeño, el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, el núcleo mesencefálico del nervio trigémino y el núcleo espinal del nervio trigémino, que si acercamos a esta imagen para observarla a detalle, vamos a observar todas las características de los núcleos y la ubicación de estos que estuve mencionando anteriormente. Tenemos que también saber que estos núcleos van a dar lugar a raíces motoras y sensitivas de este importante nervio del trigémino, y la raíz sensitiva va a ser bastante gruesa, emitiendo al conocido ganglio del trigémino o ganglio de Gasser, que ya lo estaremos hablando más adelante. A partir de este ganglio van a surgir las 3 divisiones del trigémino: el nervio oftálmico, el nervio maxilar, que van a ser completas sensitivos, y también el nervio mandibular, el cual se va a mezclar rápidamente con la raíz motora formando el nervio completo. Es decir, que este nervio último va a ser tanto sensitivo como motor. Bueno, aquí tenemos en esta imagen las raíces del nervio trigémino, y en celeste podemos observar las raíces que son sensitivas, mientras que en rojo podemos observar fácilmente las raíces que son motoras, que hemos estado hablando. Mientras que en la imagen contigua se puede observar en el fondo la raíz sensitiva, que es la más gruesa, mientras que en un tono más verde encontramos la raíz motora del nervio trigémino, que ya dejamos claro que esta es la que se va a decusar con la raíz del nervio del mandibular para luego formar el nervio propiamente completo. Bueno, hablando un poquito acerca del trayecto del trigémino, tenemos que este va a tener un recorrido que va desde la porción media del tronco del encéfalo hasta recorrer la cara de la órbita ocular, mandíbula y las fosas nasales, así como también la boca, emergiendo a través del ángulo pontocerebeloso para luego dirigirse hacia adelante y lateral, llegando a la porción petrosa del hueso temporal, conformándose aquí el plexo triangular, que es la separación de la fibra del trigémino que van a formar el ganglio del trigémino. Dicho ganglio va a reposar a nivel del cabón trigeminal, y de la convexidad de este, en la parte más anterior va a presentar el ganglio trigeminal sus 3 terminaciones, esto es decir, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, y cada uno de estos va a tener su propio recorrido. En esta imagen siguiente vamos a tener los músculos y las regiones que inervan este importante nervio. Tenemos que en su inervación motora va a inervar a los músculos de la masticación: macetero, temporal, pterioideo lateral y pterioideo medial, además de los músculos miloioideos, así como el vientre anterior del digástrico, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. En cuanto a su inervación sensitiva, va a proporcionar la sensibilidad en las estructuras de la cabeza, a excepción de la región occipital y retroauricular, como lo podemos observar perfectamente en estas imágenes presentadas. Hablando un poco acerca de su evaluación, vamos a tener que se van a evaluar los 3 ramos sensitivos: oftálmico, maxilar y mandibular, utilizando un pinchazo para evaluar la sensibilidad facial y pasando una pelota de algodón envuelta en gasa contra la parte inferior y lateral de la córnea para evaluar el reflejo corneal. Ahora, entrando directamente en la función motora, vamos a evaluarla por inspección, evaluando así el trofismo de los músculos macetero y temporal,
pidiéndole al paciente que apriete fuertemente los dientes mientras se palpan ambos músculos maceteros, para luego hacer lo mismo palpando los músculos temporales con el fin de evaluar el tono y la fuerza. También se puede explorar solicitando al paciente que realice movimientos en contrarresistencia, por ejemplo, abriendo la boca o moviendo la mandíbula lateralmente. En cambio, en su función sensitiva se va a explorar la sensibilidad facial táctil de las tres ramas del nervio, oftálmica, maxilar y mandibular, requiriendo la evaluación de la sensibilidad del tacto grueso superficial con un objeto delgado y romo, y al dolor con un objeto puntiagudo, mientras que a la temperatura se le va a pedir al paciente que cierre el ojo y con el objeto se le tocará suavemente inervado por cada una de las ramas de manera bilateral y comparativa y de arriba abajo. Inicialmente, en ambos casos, tanto motor como sensitivo, el paciente deberá indicar si solo siente dolor o no, y posteriormente se le preguntará si existe alguna diferencia entre una región u otra. Ahora, hablando de la división, tenemos que se va a dividir, como lo dijimos anteriormente, en tres ramas principales: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El oftálmico será el nervio que pase primeramente por la hendidura efenoidal, por la fisura orbitaria superior, para luego pasar a la cavidad orbitaria y discurrir por el techo de la órbita, en donde dará sus ramas nasal, frontal y lagrimal, proveyendo la información sensorial del cuero cabelludo y frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, seno frontal y parte de las meninges. El nervio maxilar o B2 es la rama que atraviesa el foramen o agujero redondo mayor para luego pasar a la fosa pteriomaxilar y luego dividirse, proveyendo de esta manera la información sensitiva sobre el párpado inferior, las mejillas, la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar, el techo de la faringe, los senos maxilar y etmoidal y efenoidal. Mientras que el nervio mandibular, o también conocido como B3, será la rama por la que sale principalmente el agujero oval para pasar luego a la fosa cigomática y dividirse, considerándosele un nervio somático mixto por sus filetes sensitivos con bajo dependencia de sensibilidad en la cara y la mitad anterior de la cabeza, y por sus filetes motores que inerva 8 músculos, incluyendo los músculos masticatorios. Ahora, aquí entramos directamente a la primera división del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico o conocido como B1. El nervio oftálmico es la división más superior del trigémino y es completamente sensitivo y se va a dividir en sus tres ramos terminales, una vez habiendo pasado por el seno cavernoso. En su trayecto vamos a tener que va a continuar anteriormente el ganglio del trigémino para luego entrar al seno cavernoso recorriendo desde la pared lateral. Aquí se encontrará al nervio maxilar e inferior al nervio troclear. Luego va a salir del seno cavernoso y pasará a través de la fisura orbitaria superior. Poco después emitirá sus tres ramos principales, los nervios nasociliar, frontal y lagrimal. En su inervación tenemos que va a inervar al ojo, conjuntiva, glándulas lagrimales, cavidad nasal, seno frontal, celdías etmoidales, os del cerebro, dura madre, entre otros. Aquí tenemos al nervio frontal y las dos ramas principales que emite, el nervio supraorbitario y el nervio supratroclear. En el nervio supraorbitario tenemos que va a emitir también de este mismo nervio el ramo medial y el ramo lateral. Este se va a encontrar debajo del nervio troclear, así como superior al nervio oculomotor común y arriba del nervio lagrimal. En esta imagen dejamos claramente la ubicación de este tan importante nervio. Ahora, hablando acerca del nervio nasociliar, vamos a tener que va a emitir más ramas. Estas son el ramo para el ganglio del ciliar, que va a tener nervios ciliares largos, el nervio etmoidal posterior, que va a tener el ramo meningeo anterior, el nervio etmoidal anterior, que va a tener los ramos nasales internos y el ramo nasal externo, y el nervio infratroclear, que va a tener los ramos palpebrales. Los ramos colaterales van a ser el ramo comunicante para el ganglio ciliar y el nervio etmoidal posterior. Estos nervios nasociliar van a ser a nivel del seno cavernoso y es el único que pasa por dentro del anillo tendinoso común, encontrándose luego por debajo del músculo recto superior ocular, y en su recorrido el nervio nasociliar va a dar dos ramas, las cuales serán dos ramas colaterales y las dos ramas mediales. Ya anteriormente dijimos las colaterales y aquí tenemos las terminales, las cuales son el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. En estas imágenes se pueden observar claramente todos los nervios que estoy diciendo. Por último, pero no menos importante, tenemos el nervio lagrimal,
que va a dar una única rama, que va a ser el ramo comunicante para el nervio cigomático. Este nervio lagrimal va a nacer en la pared lateral del seno cavernoso para luego dirigirse siempre por fuera del anillo tendinoso común, encontrándose en su emergencia por debajo del seno frontal y por encima del nervio nasociliar. Bueno, ahora, habiendo dejado claro eso y pudiéndonos guiar también bastante con las imágenes, tenemos a la segunda división del nervio trigémino, el cual va a ser el nervio maxilar. En su trayecto va a ingresar en la pared del seno cavernoso poco después de emerger en el ganglio del trigémino. Dentro de la pared se localizará inferior y lateral al nervio oftálmico, y durante su recorrido el nervio maxilar va a dar lugar a un ramo meningeo medio. Luego de otro corto recorrido a través de la pared cavernosa, el nervio maxilar va a salir del cráneo cruzando el foramen redondo, emergiendo a la fosa pterigo-palatina. Aquí es donde emitirá sus dos ramos, el nervio cigomático y el pterigo-palatino. Posteriormente va a cruzar la fisura pterigo-maxilar para entrar a la fosa infratemporal, en donde emitirá los ramos alveolares superiores. A partir de la fosa, el nervio gira medialmente y pasa a través de la fisura orbitaria inferior para luego ingresar a la órbita. Aquí continúa como su propia rama terminal el nervio infraorbitario. Hablando de su inervación, tenemos que las ramas del maxilar van a inervar a los dientes superiores de la cavidad nasal, el paladar y la parte superior de las mejillas, así como también la mayoría de los nervios pasan a través de los túneles por el hueso. Tenemos que el nervio maxilar va a tener muchas ramas comparado con los otros dos nervios del trigémino, y estas ramas van a ser el ramo meningeo recurrente, ramo para el ganglio pterigo-palatino, ramo infraorbitario, ramo nasal posterior superolateral, ramo nasal posterior superomedial, ramo o nervio nasopalatino, nervio nasofaríngeo, nervio palatino mayor, el cual dará ramos nasales posterior-inferiores, nervio palatino menor, el cual dará ramos tonsilares, nervio cigomático, el cual dará ramo cigomático temporal y cigomático facial, y los nervios alveolares superiores, los cuales darán ramos alveolares superiores posteriores, ramo alveolar superior medio y ramo alveolar superior anterior, mientras que el nervio infraorbitario dará el nervio infraorbitario. Aquí tenemos a las ramas que se pueden destacar en esta imagen, es súper importante, en donde se describen la ubicación y la dirección que toma cada una de estas nervios mencionados anteriormente. Y claro, la ubicación misma de estos importantes nervios nacidos del nervio maxilar, que es uno de los más largos de este nervio trigémino como tal. Hablando del tercer nervio o tercera división del trigémino, tenemos el nervio mandibular, o también conocido como B3. Este, en su trayecto, va a dar a los ramos sensitivos del nervio mandibular que se van a originar del ganglio del trigémino, teniendo un trayecto corto a través de la fosa craneal media, el cual luego saldrá del cráneo cruzando el foramen oval y entrando a la fosa infratemporal. La raíz motora se originará en el núcleo motor del trigémino, pasando por debajo del ganglio del trigémino y a través del foramen oval, y una vez saliendo del cráneo se unirá con la raíz sensitiva. Este nervio mandibular luego pasará entre los músculos pterigoideo-mediales y tensor del velo del paladar, y es aquí donde emitirá un ramo meningio y el nervio del músculo pterigoideo-medial. Poco después de esto se bifurcará en una división anterior pequeña y una división posterior más grande. La división anterior se ramificará y emitirá ramos motores a los músculos de la masticación y un ramo sensitivo bucal, que es el ramo que inervará a la mejilla. En su división posterior, en cambio, se dividirá en tres ramos sensitivos: los nervios auriculotemporal, lingual y el alveolar inferior. También emitirá el ramo motor, el cual inervará el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo miloioideo. En su inervación, en cambio, tenemos que va a inervar a la piel de la región bucal, inervación sensitiva de la lengua, esto quiere decir los 2/3 anteriores, así como también la región temporal, los músculos masticatorios, el músculo miloioideo, el vientre anterior del digástrico, los músculos tensores del velo del paladar y el tensor del tímpano. Y algunas de las generalidades básicas tenemos que este es un nervio mixto, siendo el nervio más voluminoso de los tres, y su raíz motora se va a unir a la sensitiva formando el nervio mandibular como tal. El nervio va a pasar por debajo del lóbulo temporal y encima de la porción petrosa del hueso temporal, y todas sus ramas van a ser exocraneales.
Bueno, tenemos que es el segundo nervio más largo del trigémino y va a emitir las siguientes ramas. El ramo meningeo, el ramo para el músculo pterigoideo lateral, así como el nervio para el músculo tensor del velo del paladar, el nervio para el músculo tensor del tímpano, el nervio bucal, el nervio masentérico, los nervios temporales profundos, el nervio del músculo pterigoideo lateral y el nervio auriculotemporal, el cual dará los siguientes ramos: nervio del conducto auditivo externo, ramos para la membrana timpánica, ramos parotídeos, ramos comunicantes para el nervio facial, ramos auriculares anteriores, ramos temporales superficiales. En cambio, el nervio lingual va a dar las siguientes ramas: ramos para el istmo de las fauces, ramos comunicantes para el nervio hipogloso, nervio sublingual, ramos sublinguales, ramos para el ganglio submandibular y ganglios para el ganglio sublingual. Mientras que el nervio alveolar inferior dará únicamente 3 ramas, las cuales van a ser el nervio amiloideo, el plexo dentario inferior y el nervio mentoniano. Aquí tenemos en la división anterior, que es principalmente motora, destacándose por ser sensitivo únicamente el nervio bucal. De ahí el nervio masentérico y los nervios anteriores temporales y el nervio del músculo pterigoideo lateral serán completamente motores, y en estas imágenes se pueden destacar completamente la ubicación de ellos y el recorrido que atraviesan a través de la fosa craneal y de la cara. Bueno, aquí tenemos el nervio auriculotemporal, que es parte de la división posterior y va a ser sensitivo. Aquí tenemos al nervio auriculotemporal, nervio lingual, el cual dará algunas ramas colaterales que aquí se especifican bien, así como el nervio alveolar inferior, en donde sus ramas colaterales serán el nervio amiloideo, el plexo dentario inferior y el nervio mentoniano. Bueno, es aquí como dejamos como última página algunas de las imágenes que nos pueden ayudar a ubicarnos perfectamente a lo largo del recorrido de este importantísimo nervio, así como el trigémino, sobre todo para nosotros los estudiantes de odontología, que es uno de los nervios que más nos corresponden. Y bueno, aquí se clasifica bien y se especifica de una manera bastante concreta la primera, la segunda y la tercera rama, que en orden de ascendente a descendente son la oftálmica, maxilar y mandibular. Y por su contraparte, en la otra imagen tenemos a los nombres de las principales ramas de este importantísimo nervio. Sin más que agregar y esperando haber dejado todo claro, me despido, agradeciendo mucho esta observación y cualquier comentario pendiente con respecto a este video. Sin más que decir, gracias por su completa atención. Pase buen día.